queremos pasar a otra historia inspiradora, pero en el mundo de las artes, específicamente de la música, y esta paraguaya que se ha convertido en la primera mujer doctora en etnomusicología. Romy Martínez, te saludamos. ¿Cómo estás desde Asunción? Un abrazo que llega a Londres. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Denise, gracias Rubén, gracias por este espacio para poder charlar entonces con ustedes sobre esta experiencia muy linda realmente. Romy, a ver, eventualmente llegaremos a lo que fue el acto de graduación y ese discurso tan fabuloso que brindaste, pero para conocer un poquito los antecedentes, contanos hace cuánto tiempo estás en Inglaterra, cómo se dio tu viaje allí y si primero cursaste estudios en Paraguay y los culminaste allí o hiciste toda tu carrera en Europa. Yo, en el tiempo en que yo decidí que la música sería el camino para mí, yo primero tuve que ir al Brasil. Eso fue en el 2005, fue cuando yo inicié la licenciatura en música en Florianópolis, en la Universidad del Estado de Santa Catarina. Luego yo pasé por 3 años en Buenos Aires, donde yo estudié tango y folclore en el Conservatorio Manuel de Falla. Esa experiencia fue muy importante también para entender el legado cultural nuestro paraguayo, cómo dialoga con Argentina y con Brasil en regiones de frontera. Esa idea luego se extendió hacia un proyecto de maestría, y para esa maestría yo fui a San Pablo en la UPI. Hice una maestría entonces en el área de comunicación y cultura. Y a partir de esa experiencia fue como la etnomusicología se abrió como una posibilidad para seguir hacia el doctorado. Y entonces yo tuve una beca de becal, y en el 2018 entonces fue cuando yo me mudé al Reino Unido para iniciar este postdoctorado. Y solo para hacer una acotación, en este momento yo ya estoy viviendo en los Países Bajos, en Holanda, en una ciudad que se llama Rotterdam. Y lo que me trajo aquí ya desde el Reino Unido fue porque estoy ya iniciando un postdoctorado en diplomacia cultural en la Facultad de Asuntos Globales y de Gobierno en Leiden University College. Así que ese es un poco el resumen de este trayecto y que me trajo ahora donde estoy. Romy, a ver, ¿cuánta gente termina el colegio y dice, Dios mío, ahora una universidad no quiero más estudiar? Claro. Y vos seguiste maestría, doctorado, postdoctorado, y sobre todo el arraigo y el desarraigo y el volver a empezar una cultura distinta, un país que quizás nada que ver con el otro, porque mencionaba Brasil, Argentina, Brasil, Europa. No es muy más allá de la dificultad académica, a nivel personal no es muy difícil. Sí, es difícil, no voy a decir que no lo es, pero al mismo tiempo para mí ha sido casi que natural ir siguiendo, porque al mismo tiempo que se fueron presentando dificultades, hubieron hechos que fueron muy definitivos para mí y me mostraron que un poco más, un siguiente paso y un siguiente paso. Y el hecho de mudarme por varios países, en algún momento sí, creo que yo misma me pregunté por qué todo esto, ¿verdad? Pero cada paso me fue mostrando que el sentido es justamente entender yo mi lugar como paraguaya, con los idiomas nuestros, con la cultura nuestra, pero al mismo tiempo hacer ese viaje por varios países para entender cómo nuestra cultura y nuestra música dialoga con otras músicas y otras culturas del mundo. Así que al mismo tiempo que fue difícil, yo le veo totalmente sentido a esa trayectoria, porque creo que existe un objetivo que para mí es entonces no dejar este tesoro nuestro solamente para nosotros los paraguayos, y que a veces ni nosotros entendemos que es realmente un tesoro.
Y para mí, vivir en países distintos, escuchar idiomas distintos, tener que aprender idiomas distintos, me hizo entender mucho más el valor de lo nuestro. Y así que yo creo que las dificultades valió la pena sortear esas dificultades y hacer valijas varias veces para llegar aquí. Romy, bueno, felicidades por este doctorado en etnomusicología y por haber superado todas esas dificultades, tantos viajes, tantos cambios de países. Y consultarte lo siguiente, si tuvieras que darle importancia a la etnomusicología, ¿cuál sería? Y en segundo lugar, decías darle importancia a lo nuestro. ¿Qué valores destacarías de lo nuestro? Y yo creo que a un nivel, mirando ahora, esto te respondo ya mirando desde lo que estoy estudiando en este momento, que tiene que ver más con el área de diplomacia. Sí. Yo creo que la música, las artes en sí, nos hace como seres humanos mucho personas que entienden los valores desde un lugar mucho más humano. Y entonces, cuando uno piensa en grandes conflictos internacionales, por ejemplo, quizás la música no sea la solución, pero sí, a medida que nosotros nos nutrimos de música, nos nutrimos de arte, nos educamos, ¿verdad? La humanidad en sí es mucho más, es mucho más abierta a, en vez de atacar al otro por ser distinto, entender que el otro es distinto y por qué es distinto, pero que podemos convivir en armonía, que podemos convivir entendiendo las diferencias que tenemos, ¿verdad? Entonces eso a grandes rasgos te quiero decir. Y cuando uno dice lo nuestro, porque cuando uno está en un contexto de varios países del mundo, claro que sí, las cuestiones económicas, las cuestiones financieras, finalmente cuando autoridades de países distintos están discutiendo intereses económicos y políticos, se centran en eso. Pero cuando hay una reunión de varias personas de varios países en el mundo, en cualquier reunión, sea de 3 o 4 personas, principalmente en las grandes ciudades, en Londres, la gente te pregunta, ¿y qué comen en tu país? ¿Y qué es lo que cantan en tu país? ¿Y cómo es el idioma? Porque cada cuestión cultural o cada cuestión artística habla de ese país, mucho más que cuántos millones de personas somos o otros números, ¿verdad?, que tienen que ver con cuestiones económicas. La gente te pregunta cuáles son los sentimientos que expresa un paraguayo. Entonces, eso nos hace conocer a nosotros a un nivel mundial quiénes somos, ¿verdad? Entonces, en eso está el valor de nuestro idioma, de nuestra música, de nuestra cultura. Romy, estamos viendo en pantalla fragmentos del discurso que brindaste al recibir, digamos, este nuevo título en tu carrera, y consultarte, ¿verdad?, cómo fue que decidiste interpretar ese fragmento de la Guaraña Caatl, y bueno, y entiendo que también la propia investigación con la cual culminaste este doctorado se basó un poco en el bilingüismo reinante en nuestro país, ¿verdad? Sí, totalmente. Y el motivo por el que yo elegí este tema, ¿verdad? Porque no hay muchos países en el mundo en los cuales un idioma heredado de la colonización dialoga en una misma canción con un idioma indígena. Y eso se da en nuestro país, eso habla de nuestra historia, eso habla de quiénes somos, eso habla de cientos de años de historia, ¿verdad? Y es un misterio la historia, cómo se va dando, pero no hay muchos países en el mundo en los cuales se da esta coincidencia y de que la mayoría de la población habla varios idiomas, ¿verdad? Y entonces mi intención al elegir este tema como tema de mi tesis y luego llevarlo como parte del discurso
la intención fue mostrar que dándole a la audiencia un contexto, por más que ellos no pueden entender el guaraní o no pueden entender o pocas personas en la audiencia podría aprender el español, los sentimientos que una canción expresa, hay sentimientos que son que todas las personas se pueden conectar con eso, ¿verdad? Y entonces para mí fue un riesgo, así que yo me tomé para saber cómo reaccionaría la audiencia, pero fue muy positiva y yo creo que el mensaje llegó y estoy feliz con esa elección, la verdad. Romy, coincidentemente con la Declaración de Patrimonio Intangible de la Humanidad de la Guarania, en tu acto de graduación, pronunciaste un discurso y, bueno, cantaste un fragmento de una guarania de José Asunción Flores también, ¿no? Así es, sí. Fue mi manera de contribuir a este gran logro y de extender este mensaje, ¿verdad? Porque en el día que vi la noticia de que se había declarado la guarania como Patrimonio Mundial de la Patrimonio por la UNESCO, ¿verdad? Yo miré y dije, a ver, esta es una oportunidad para hacer eco también de esta noticia, ¿verdad? Y así que también sí estuvo relacionado a esa gran alegría que tenemos los paraguayos de que la guarania entonces ahora es reconocida a nivel mundial por la UNESCO también. Qué fantástico. ¿Y cuál fue la reacción de tus compañeros, verdad, al escuchar quizás por primera vez el guaraní y de los propios docentes de carrera? Y después de la ceremonia mucha gente se acercó a hablarme. Yo salí un poco así, terminada la ceremonia, un poco pensando qué será, ¿verdad? Y muchas personas se acercaron a hablarme, me dijeron que les llegó muchísimo el mensaje. Padres de los graduados también, graduados de varios países que estábamos ahí, y diciéndome que fue para ellos muy, muy inspirador también, sí, y mencionando también a otros paraguayos que son estudiantes también en otras partes del mundo, que me hablaron también porque una parte del discurso mencioné que hubo una palabra que para mí es difícil, que tuve que repetir 200 veces, y esa historia no es solo mía, sino que de varias personas que tuvimos que aprender el inglés para estar en esa universidad, así que fue como una parte de mi historia personal, pero que pudo resonar también con las experiencias de ellos aprendiendo el inglés también, ¿verdad? Y así que fue muy positiva realmente la respuesta. Bueno, y después de esta presencia por Países Bajos, este viaje alrededor del mundo, ¿cuándo te darás una pausa y volverás a nuestro país para estar, por ejemplo, en tu querida Ciudad del Este? Y la pausa, la verdad que eso es algo muy cierto. Yo creo que me debo una pausa. Las personas cercanas a mi círculo también me dicen lo mismo. Ahora estoy trabajando en un artículo que, si Dios quiere, también pronto voy a poder publicar, y a partir de ese plazo, a final de enero, estoy queriendo estar allí en marzo, por ejemplo, que también es la época de mi cumpleaños, así que si Dios quiere, en marzo estaré por ahí para en persona poder celebrar con la gente de Paraguay esta alegría también. Qué lindo, te estaremos esperando entonces aquí en Enciestados también para conocerte personalmente y seguir hablando de toda tu trayectoria y de los planes que tenés a futuro. Pero felicitarte nuevamente desde aquí, agradecerte por esta conversación y bueno, que sigas formándote y compartiendo sobre todo lo que es música y cultura paraguaya en el exterior. Muchas gracias, Denise, y muchas gracias, Rubén. Un placer charlar con ustedes, y que se dé la oportunidad de que en persona podamos seguir hablando de esto y estar ahí con ustedes en el programa también. Así será. Muchísimas gracias, Romy Martínez, hablando con nosotros desde Rotterdam, donde nos decía que tras finalizar el doctorado en Londres se iba a Países Bajos para continuar con sus estudios.